Mi nombre es Yayo Herrero y nací en Madrid hace 57 años. Desde hace como 3 años y medio vivo en un pueblecito muy pequeño de Cantabria. Y bueno, me he dedicado desde muy jovencita, he sido activista en diferentes movimientos sociales, primero en los movimientos antirracistas, después en el movimiento sindical y luego un poquito más tarde y ya desde hace un montón de tiempo en el movimiento ecologista, aunque en el movimiento ecologista he seguido como estando en contacto con los otros activismos que tenía antes, ¿no? Trabajo en una cooperativa de trabajo asociado que se llama Garúa. Y ahí fundamentalmente me dedico a la investigación, la consultoría, la docencia en temas de ecología política y de ecofeminismos, ¿no? Es ahí básicamente donde desarrollo el trabajo que siempre ha estado en contacto y en relación con el activismo social y el activismo ecologista y ecofeminista, ¿no? Es decir, que para mí la parte más de aprendizaje o la parte más académica o la parte más teórica bebe directamente de los activismos en los movimientos sociales y para mí son cosas que son indisociables, ¿no? Y bueno, pues un poco esto. El ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social, ¿no? que surge básicamente en Occidente, porque luego en otros territorios, en países del sur global, tiene otras genealogías diferentes que han sido históricamente muy invisibilizadas pues, por la supremacía y la jerarquía tan grande que ha habido en las epistemologías y en el acercamiento al conocimiento, digamos, donde la mirada occidental ha ido pasando por encima, ha ido ocultando, cuando no a veces cooptando y utilizando las que surgían en los países del sur global, ¿no? Pero digamos que en Occidente se habla de ecofeminismo por primera vez a comienzos de los años 70, que es el momento también en el que nace el movimiento ecologista, digamos, con cierta fuerza y con cierta presencia, ¿no? ¿En qué consiste o qué es lo que sustenta ese movimiento y esa corriente de pensamiento? Bueno, pues la convicción de que existen raíces comunes entre la subordinación de la tierra y de la naturaleza dentro de las sociedades capitalistas y heteropatriarcales, fundamentalmente las nacidas en Occidente, y la subordinación de las mujeres, sus aportaciones y sus tareas dentro de esas mismas sociedades, ¿no? Es decir, como que hay unas raíces comunes que explican el porqué el dominio, la cultura de dominio y cultura de violencia sobre las mujeres y sobre la tierra, ¿no? A partir de ahí, que eso vendría a ser un poco como la base de todos los ecofeminismos, pues nos vamos encontrando conexiones diferentes y podríamos hablar de una mirada ecofeminista en la crítica, por ejemplo, al nacimiento de la ciencia moderna y su consolidación, una mirada ecofeminista al capitalismo y a la crítica al capitalismo, una mirada ecofeminista en la propia antropología, digamos, androcéntrica y antropocéntrica, ¿no? A partir de ahí podemos mirar desde muchas maneras distintas, pero yo diría que lo que de alguna manera motiva y origina la aparición de todos los ecofeminismos o de todos los movimientos que pudiéramos decir que tienen imaginarios ecofeministas es el encontrar, digamos, unos orígenes comunes entre la violencia y la subordinación de la trama de la vida con respecto al sujeto patriarcal y además capitalista, ¿no? y colonial, y la subordinación de las mujeres y de otros sujetos también dentro de esas sociedades. Cuando miramos, por ejemplo, las autoras que han trabajado desde los ámbitos más académicos y más del pensamiento sobre los tipos de ecofeminismos, porque efectivamente, como en cualquier movimiento social, no hablamos de un movimiento único, sino que hablamos de diferentes aproximaciones, ¿no? Pues cuando miramos a estas referentes teóricas suelen distinguir entre como dos aproximaciones básicas, ¿no? Una aproximación que fue llamada esencialista o clásica, que es una aproximación que viene desde la convicción de que las mujeres, digamos, por el hecho de gestar, por el hecho de parir, por su propia biología, tendrían una especie de conexión privilegiada con la naturaleza y con la comprensión de los fenómenos de deterioro o fenómenos también de funcionamiento de la propia naturaleza, ¿no? Esa mirada esencialista o clásica tiene también una
digamos, una concepción extremadamente negativa, también esencialista, de la propia masculinidad, ¿no? Ese ecofeminismo, que fue un poco como de los primeros que surgieron en Occidente a partir de que Françoise Dobon utilizara por primera vez el término ecofeminismo, es un tipo de ecofeminismo, yo creo que fue desde luego muy mal visto por el conjunto del feminismo, tuvo un enorme rechazo, precisamente porque vinculaba a las mujeres con una naturaleza de forma esencialista, que era lo que el movimiento feminista que había surgido hasta aquel momento trataba de evitar por todos los medios, es decir, esa conexión de las mujeres con una naturaleza devaluada. Digamos que el feminismo en aquel momento lo que trataba sobre todo era de salir de la situación de naturaleza y colocar a las mujeres en el espacio de la cultura, de la política, de lo público, que era el espacio, digamos, valorado, ¿no? La otra rama que se suele plantear son ecofeminismos que han sido denominados constructivistas, ¿no? Son ecofeminismos que han nacido y han partido, como hacía el ecofeminismo clásico, de la convicción de que la subordinación de las mujeres en las sociedades patriarcales tiene que ver con el hecho de que a las mujeres se las asimile a naturaleza, pero lo que intentan plantear es que esa asimilación no es una asimilación meramente esencial o meramente biológica, sino que es una asimilación que tiene que ver mucho con cómo se han construido las culturas en ese tipo de sociedades, ¿no? Que vienen a señalar bueno, pues que el hecho de que en muchos lugares las mujeres tengan una conexión con la agricultura de subsistencia, que por tanto entiendan o comprendan o detecten los problemas con el agua, los problemas que tienen que ver con el caos climático, los problemas que tienen que ver con el extractivismo y también los problemas que tienen que ver con el cuidado del conjunto de la vida, no es tanto por esencia, no es tanto porque tengan una especie de sobredotación genética que les permiten entenderlo, sino que tienen que ver básicamente con cómo el patriarcado ha obligado a asumir de forma no libre, mayoritariamente a mujeres, las tareas que sostienen la vida y permiten la reproducción cotidiana y generacional de la misma, ¿no? Dentro de esos constructivismos vamos a encontrar un montón de líneas completamente complementarias desde mi punto de vista, ¿no? Hay algunas miradas, yo creo que no tan numerosas, ¿no?, que parten de una tremenda defensa de la Ilustración y de la modernidad como procesos muy liberadores para las mujeres, que critican la modernidad triunfante o la Ilustración triunfante porque fue apropiada por el capitalismo, pero que plantean que desde aquellas miradas, desde la idea de progreso, desde la idea también de conocimiento, desde cierta idea de la tecnología no vinculada a la destrucción, hay posibilidad de emancipación y de liberación, ¿no? Ahí nos encontramos, por ejemplo, los ecofeminismos críticos de Alicia Puleo, que es una referencia dentro del Estado español, una profesora que está en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Filosofía, y que ha hecho un enorme trabajo de divulgación en torno a los ecofeminismos, ¿no? Pero en general hay yo diría, en lo que yo conozco, dentro de los constructivismos, una mirada mayoritaria de mujeres que son tremendamente críticas con la modernidad, tremendamente críticas con la Ilustración, tremendamente críticas, digamos, con el concepto de progreso que ha servido para vertebrar una determinada noción de la historia, una determinada noción de la evolución que acompaña casi de forma indisociable al capitalismo, al colonialismo y también al patriarcado, a muchas opresiones, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar digamos, pues con ecofeminismos que han sido llamados a veces multiculturalistas o espiritualistas. A mí no me gusta ese nombre porque a veces tengo la sensación que se utiliza la palabra espiritualidad para anexarla inmediatamente a la idea de esencialismo negativa, ¿no? Y yo creo que la espiritualidad no tiene por qué ser esencialista. Pensadoras, por ejemplo, como Vandana Shiva, son pensadoras que hacen una reivindicación de la espiritualidad, pero yo diría de una espiritualidad tremendamente encarnada y tremendamente conectada con la materialidad, ¿no? A mí me preocuparía que desde las miradas ecofeministas abriéramos nuevas dicotomías para separar también y clasificar y jerarquizar a los movimientos, ¿no? Entonces,
Yo diría que, por ejemplo, hay unos ecofeminismos que se han centrado mucho en la crítica a la dicotomía cultura-naturaleza. Ahí nos encontraríamos, por ejemplo, a Val Plumwood, pero en general todas las miradas decoloniales, de feminismos que incluso no se denominan ecofeminismos, que se autodenominan feminismos territoriales o feminismos comunitarios, pero que se basan en esa crítica a la dicotomía que se gestó en Occidente entre cultura y naturaleza. Conectadas con ellas tenemos ecofeministas que hacen una tremenda crítica precisamente a la colonización, al proceso colonizador y al concepto de lo que ellas denominan mal desarrollo, como una imposición de Occidente en sociedades colonizadas, ¿no? Hay, por ejemplo, María Mies, que ha muerto antes de ayer, o Vandana Shiva, creo que hacen unas aportaciones impresionantes, ¿no? Tendríamos ecofeminismos que se aproximan a la discusión o al debate desde miradas, por ejemplo, socialistas, como es el caso de Ariel Salé o de Mary Mellor, que son ecofeministas que vienen, han tomado una parte importante de lo que el marxismo ofreció como campo de análisis y lo que hacen es revisarlo críticamente y revisar nociones como la de producción, revisar nociones como la de desarrollo, hacer una profunda crítica, está en realidad de todas las ecofeministas, a la noción de crecimiento, ¿no? Por tanto, yo diría que en ese marco, más que encontrar divisiones o tipos de ecofeminismos muy cerrados y muy estancos, lo que nos encontramos es con aproximaciones a los problemas que se debaten desde esa perspectiva crítica fundamentalmente. Yo creo que ahí es donde está fundamentalmente el origen, crítica con la dicotomía cultura-naturaleza, teniendo en cuenta que en la naturaleza la sociedad occidental colocaba también los cuerpos, ¿no? Los cuerpos de las mujeres, pero también los cuerpos de las personas colonizadas, los cuerpos de los animales, los cuerpos de las plantas, los cuerpos en general, el cuerpo de la trama de la vida, ¿no? Y desde esa dicotomía es de donde ellas teorizan y abordan diferentes problemáticas que abarcan pues, todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y luego, por otro lado, diría que las epistemologías y las diferentes clasificaciones que se han hecho muchas veces sobre las miradas ecofeministas, yo creo que han sido epistemologías y clasificaciones muy hechas desde las miradas occidentales, incluso aunque algunas veces las autoras no hayan sido o no hayan nacido en países occidentales y trabajan en universidades de países del sur global, ¿no? Trabajan en otros territorios, pero sí que es verdad que en buena medida hay como una imposición también epistémica de las formas de conocer que ha llegado a un montón de lugares y bueno, pues yo quería llamar la atención sobre el hecho de que recientemente o en los últimos años está habiendo un esfuerzo muy grande de activistas, de teóricas y de colectivos de activistas por contar ella su propia historia y su propia genealogía, ¿no? Desde, por ejemplo, Abya Yala, desde América Latina, con mucha frecuencia se habla de que en realidad este origen de las miradas que pudiéramos llamar ecofeministas en los años 70 o 60 no son reales, ¿no? Porque se viene de una historia de imposición, de violencia y de dominación previa, en donde ya ha habido movimientos que podría decirse que tienen los rasgos de movimientos ecofeministas, aunque no se llamen como tales, ¿no? Que son movimientos que defienden la tierra y al defender la tierra también defienden los cuerpos considerados como un territorio. Desde estos movimientos se habla del territorio tierra y del territorio cuerpo, ¿no? Y se habla fundamentalmente de un tema de defensa del territorio y de defensa de la tierra, y en esos movimientos nos estamos encontrando rasgos que coinciden mucho con lo que analizamos desde otros lugares, ¿no? Yo, por ejemplo, que a mí me importa fundamentalmente la mirada ecofeminista, no tanto por la aproximación teórica o los libros que podamos escribir, que me parecen fundamentales y yo leo constantemente, ¿no? Pero sino sobre el movimiento que generan y la contestación que generan en un contexto de guerra contra la vida, a mí el nombre me da exactamente igual. Es decir, que yo cuando te encuentras con compañeras de otros lugares, me da exactamente igual renunciar al término ecofeminismo, me da exactamente igual acoplarme a otras terminologías,
cuando hemos compartido y hemos establecido un diálogo igualitario y respetuoso de saberes que nos permita saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando nos centramos en saber de qué estamos hablando, lo que nos encontramos es que hay muchísimas luchas y muchísimos activismos en muchos lugares que podríamos decir que tienen imaginarios ecofeministas, es decir, que se centran en la lucha contra el dominio, en la lucha contra la invisibilización, en la lucha contra la violencia y en la recomposición, digamos de alguna manera, de lazos rotos que en muchos lugares se han roto, en otros perviven, ¿no? Que permiten conectar a las personas con la tierra y a las personas también entre sí, ¿no? Hay colectivos que han hecho un trabajo excelente, por ejemplo el colectivo La Canta Descanta, que es un colectivo ecofeminista que ha trabajado muchas genealogías en Chile, o por ejemplo el colectivo Miradas Críticas al Territorio, que es un colectivo para mí fundamental en Ecuador, o Conspirando, por ejemplo, que fue un colectivo fundamentalmente de teólogas ecofeministas que desde la crítica a la religión, desde la crítica ecofeminista a la religión occidental, patriarcal, realmente lo que hacen es poner patas arriba a la política y poner patas arriba a la antropología, ¿no? Lo que quiero decir es que yo no soy una persona religiosa, pero no me atrevería, a hacer ningún tipo de crítica a la aproximación teológica o espiritualista que han tenido desde otras culturas, porque desde ellas se ha puesto patas arriba todo, ¿no? O sea, yo creo que a veces cuando lo centramos todo mucho en lo académico o en la aproximación abstracta o teórica, encontramos miles de diferencias insalvables cuando en realidad nos metemos en lo que es la defensa del territorio y de la vida. Bueno, pues entendemos que aproximándonos desde miradas teóricas diferentes y a veces incluso pareciera que antagónicas, pues terminamos haciendo las mismas cosas cuando nos centramos en lo concreto, ¿no? Yo creo que una cosa que a mí me parece muy importante de las miradas ecofeministas y en general de los activismos es esa conexión con lo concreto, ¿no? Porque bueno, lo abstracto o la abstracción ha sido un tremendo privilegio del patriarcado y de las sociedades occidentales, ¿no? Y creo que esa conexión del conocimiento con lo que pasa realmente en el territorio y en los cuerpos es como una seña distintiva en general de los feminismos, pero también y de forma muy concreta de los ecofeminismos, ¿no? Desde mi punto de vista, los ecofeminismos constituyen una verdadera cosmovisión, es decir, o yo al menos lo he vivido y lo he interiorizado así en mi práctica activista, ¿no? ¿Y por qué? Pues básicamente porque no es una corriente política y una corriente de pensamiento que se centre solo en transformar una parte de la economía o una parte de la política, aunque en la práctica hagamos propuestas concretas para transformar partes de esto, ¿no? Sino que en realidad es un cambio de mirada sobre el mundo. Es decir, es un cambio radical en la forma en la que nos comprendemos como seres vivos, ¿no? Sobre todo hablo desde la cultura occidental, que es desde donde yo estoy, probablemente compañeras que se hayan educado o vivan o estén insertas en sociedades mucho más biocéntricas o más ecocéntricas me dirían, bueno, esto a mí no me opera, ¿no? Pero en mi caso concreto o en el caso concreto del espacio donde yo me desenvuelvo, digamos que la mirada ecofeminista te ayuda a comprenderte como un sujeto ecodependiente y perteneciente a la trama de la vida, te ayuda a comprenderte como un sujeto encarnado en un cuerpo que es vulnerable, que tiene necesidades, te ayuda a comprenderte como un sujeto que no puede vivir y no puede satisfacer esas necesidades si no es en común, ¿no? Y por tanto, frente a una lógica tremendamente individualista, una noción de sujeto como un sujeto emancipado de todo lo vivo que le rodea, supone un verdadero cambio de cosmovisión. Es decir, es un cambio radical en las relaciones que establecemos con el mundo que tenemos alrededor, ¿no? El pensamiento occidental, a partir de un determinado momento, es decir, cuando una estudia la arqueología o la historia de los pueblos muy antiguos, lo que encuentra es que han sido datados o han sido consignados un montón de hallazgos que muestran que en el pasado, en el muy pasado,
hubo sociedades, no diría matriarcales, como se ha dicho en algunos momentos, pero sí sociedades mucho más igualitarias, ¿no? La evidencia, pues, de algunos enterramientos encontrados o los restos arqueológicos, esto lo trabaja muy bien, por ejemplo, Almudena Hernando, ¿no? en la fantasía de la individualidad, ¿no? Muestran un pasado que en algún momento se rompe, ¿no? Y la ruptura, desde mi punto de vista, lo que provoca es una especie de dicotomía insalvable, que yo creo que es el pecado original de la cultura occidental, ¿no? Que es esa dicotomía, ese abismo ontológico que se abre entre la cultura y la naturaleza. El relato y la forma de comprendernos en las sociedades occidentales, ya casi desde Platón, se conforma separando el mundo de las cosas del mundo de las ideas, ¿no? Descartes, muchos años más tarde, plantearía una separación tremenda entre la res extensa, es decir, el mundo por conocer, y la res cogita, es decir, la capacidad de conocer, ¿no? Y esa ruptura ha generado que, por un lado, quede la naturaleza, queden los cuerpos, queden los animales, queden las plantas, queden los minerales, ¿no? Quede todo aquello que consideramos que es mortal, que se pudre, que cambia, que se corrompe, ¿no? Y por otro lado quedara lo que configuraba desde este relato al ser humano precisamente como humanidad, que era la capacidad de pensar, era la capacidad de razonar como algo, digamos, desvinculado de esa materialidad de la tierra, ¿no? En esa dicotomía, además, que se genera, en esa falsa dicotomía, pero que tiene un poder simbólico, cultural y finalmente lo tuvo material muy grande, ¿no? En esa falsa dicotomía el problema es que hay jerarquía, ¿no? Y la capacidad de pensar, la capacidad de razonar queda en un lugar jerárquicamente superior a toda aquella materialidad de la tierra y de los cuerpos, de tal modo que un cuerpo viene a ser como el soporte accidental de un alma o de una razón durante un tiempo determinado, ¿no? Este relato, por ejemplo, en Occidente lo vemos muy bien inserto por ejemplo, en cómo incluso se conforma la cultura y la democracia en Atenas, ¿no? Es decir, una democracia que se sostiene políticamente sobre esa dicotomía, ¿no? Un varón que va al ágora y allí debate, delibera, razona, encuentra y detecta democráticamente cuál es el interés general y a partir de ahí elabora las reglas que permiten vivir en común, y fuera de ese espacio público, fuera de ese espacio político, pues una enormidad, decenas de miles de esclavos y esclavas que son sujetos que han sido apresados y sus territorios sometidos y que se ocupan de interactuar con la naturaleza para producir todo lo que hace falta para mantener la vida. Y en ese espacio también oculto, ese espacio doméstico, están, pues entre otras, las esposas de los ciudadanos que sí deliberan y debaten sobre la vida en común, que son las que se ocupan de reproducir cotidiana y generacionalmente la vida de la familia del ciudadano, ¿no? Obviamente mucho mejor que las esclavas y los esclavos que vivían allí, ¿no? Y traigo esto porque en ese relato el sujeto político, el ciudadano, que ya nace y emerge en aquella cultura democrática, es un sujeto que puede establecer, deliberar y comprender el mundo público sin tener ningún tipo de vínculo ni práctica experiencial de interacción con la naturaleza o práctica experiencial del cuidado, de la atención o de la responsabilidad que implica ocuparse del propio cuerpo y del de otras personas, ¿no? Ese sujeto abstracto, ese sujeto que pareciera flotar por encima de la tierra y de los cuerpos, se termina convirtiendo, el problema es que en Occidente se termina convirtiendo en el sujeto universal, ¿no? Luego, cuando nace el capitalismo, ese es el homo economicus, un sujeto también abstracto que va cada día al espacio del mercado y allí se da de codazos con otros y otras para finalmente de la suma de aquellos codazos surja una especie de armonía casi natural religiosa, ¿no? Que es la que conforma y permite que el capitalismo se reproduzca en su marco teórico, ¿no? Por tanto, en el relato hay un sujeto político que es abstracto, que está encarnado mayoritariamente en cuerpos de hombres, pero también en la actualidad puede estar encarnado en cuerpos de mujeres, ¿no? Y es un sujeto político
que se autopercibe a sí mismo como independiente de la naturaleza, emancipado de la naturaleza, emancipado de su propio cuerpo, porque no tiene la obligación de ocuparse de él, y emancipado del cuidado de los cuerpos de otras personas que hay alrededor, no porque nadie pueda vivir bajo esa triple falsa emancipación, sino porque hay sujetos que tienen el privilegio de vivir como si eso fuera cierto. Y eso solamente es cierto porque en espacios invisibles hay mujeres, animales, plantas, otros sujetos, otras personas, digamos, que se ocupan de sostener ese colchón material y sostienen esa ficción de individualidad, ¿no? Los relatos en Occidente que apuntaran esta idea son múltiples, ¿no? Por ejemplo, la misma Robin Wille contrasta la génesis, digamos, de la cultura potawatomi, que es la cultura a la que ella pertenece, en su territorio, de la génesis, digamos, del génesis en la cultura occidental, ¿no? Recordemos que en la cultura occidental Dios crea el mundo, crea a todos los seres vivos, crea a Adán, de un trozo de Adán a Eva, aunque es verdad que hay una segunda versión del Génesis en el mismo libro de la Biblia que crea a Adán y a Eva a la vez, pero la que ha pervivido, la que ha sido más conocida es la primera, ¿no? Crea a Adán y les encarga vivir, les deja vivir en el Edén que ha creado, con una única norma, que es que no coman frutos del árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia, le llaman, ¿no? Como bien sabemos, Eva se deja engatusar por la serpiente, Adán se deja engatusar por Eva, y lo que hace Dios es básicamente expulsarles, castigarles expulsándoles, ¿no? ¿Y a dónde les expulsa? A la tierra. Es decir, mientras que en otras culturas la aparición de la vida en la tierra es un regalo, es una alegría, y el conjunto de lo vivo es una fiesta de abundancia que hay que disfrutar y que hay que cuidar, la llegada de los seres humanos a la tierra en la cultura occidental es un exilio, es un castigo, ¿no? Y la vida en la tierra es un periodo transitorio que se ha de pasar con muchas penalidades, ¿no? Para que en el momento en el que mueres puedas volver a escapar de esa tierra y volver al lugar que te era propio, que era el Edén, ¿no? Esa idea de la escapada permanente, de la necesidad de escapar de una tierra hostil, de una tierra a la que has sido arrojado y castigado, está en el Génesis, pero está en toda la obra de Francis Bacon y en la generación de la ciencia moderna, y está en la fantasía de Elon Musk cuando promete que esta tierra agotada, humillada, esquilmada, hay que abandonarla, y lo que hay que hacer es escapar en naves espaciales a otro lugar en el que volver a repetir otro proceso de expolio. Hay una cultura de la escapada, del intento de escapada, que ha sido característica, y es característica de la cultura occidental, ¿no? De la escapada de la muerte, de la escapada de la pertenencia a la tierra, de la escapada de los límites, de la escapada de la autoconcepción del ser humano como un animal, que somos un animal especial, pero un animal es una característica de nuestra cultura, ¿no? Y se ha repetido y la encontramos representada en un montón de espacios, ¿no? Es la pugna por trascender y abandonar la inmanencia de la vida y trascender precisamente escapando de la tierra, ¿no? Esa tierra que concebimos como un castigo. Durante muchísimo tiempo, y fundamentalmente, insisto, en las sociedades inspiradas por la cultura occidental, cuando empezaron a aparecer los problemas ecológicos, los problemas de lo que llamábamos crisis ecológica, han sido tratados como los problemas de aquello que le pasaba a la naturaleza, ¿no? Es decir, es como que, de hecho, había discursos en los propios movimientos sociales fuertes, cuando se hablaba de la necesidad de frenar o de reducir un sector económico, se decía, bueno, primero hay que preocuparse por las personas, y después, en un segundo plano, nos preocuparemos por la naturaleza, ¿no? El cambio climático, el deterioro y la pérdida de biodiversidad han sido vistas y leídas como algo
que le pasa a la naturaleza, ¿no? Una crisis en la que actuamos y estamos como observadores, observamos cómo la naturaleza se deteriora, ¿no? Cómo ese escenario en el que transcurre la vida humana se puede deteriorar, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que volvemos a la idea de que somos seres radicalmente codependientes e interdependientes. No hay nada de lo que los seres humanos necesitamos para estar vivos que no pase o no proceda en primera instancia de la naturaleza, ¿no? Bebemos agua, utilizamos agua para todo y no la fabrica ninguna industria, la fabrica el ciclo del agua. Necesitamos energía prácticamente para todo y la energía puede ser generada en una central hidroeléctrica, en una nuclear o en una refinería de petróleo, pero previamente hace falta petróleo, gas natural, cobre, litio, platino, y son minerales que nadie ha producido. Cuando hablamos de producción de minerales, en realidad de lo que estamos hablando es de extracción de minerales, porque son minerales que preexistían a la propia existencia de la especie humana, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de alimentos, estamos hablando obviamente de un proceso que es garantizado por campesinos y campesinas, pero para ser garantizados hace falta fotosíntesis, hace falta minerales, hace falta agua, hace falta sol, es decir, no hay absolutamente nada de lo que los seres humanos necesitemos que no pase, digamos, por la naturaleza, ¿no? Claro, en este contexto de extralimitación, en el que ya se han alcanzado los picos máximos de extracción de petróleo y de otros minerales, en este contexto en el que el caos climático altera de una forma radical, por ejemplo, el ciclo del agua y provoca dinámicas o de lluvias torrenciales a destiempo en algunos lugares o de brutales sequías, como la que está sufriendo, por ejemplo, ahora mismo el Estado español, pero también, por ejemplo, Uruguay en este momento, ¿no? En estos momentos es cuando empezamos a darnos cuenta, o mucha gente empieza a darse cuenta, de que realmente lo que le pasa a la naturaleza le pasa también a los seres humanos. Porque todo aquello que permite satisfacer necesidades de refugio, vivienda, alimento, estar razonablemente calentitos o frescos en determinados momentos, pasan y dependen de interacciones con los bienes foto de la naturaleza, ¿no? Isabel Stengers, que a mí es una pensadora que me resulta extremadamente interesante, denomina el momento que estamos viviendo el de la intrusión de Gaia, ¿no? Y ella no habla de esa Gaia a veces digamos mistificada, o de esa Gaia como madre nutricia, como trama de la vida generosa y cooperativa. Ella está hablando de una intrusión, de una Gaia que se autoorganiza y que se autoorganiza para la supervivencia de toda la vida, no al servicio de los seres humanos. Y ella lo que dice es que ya nunca más la política va a poder dejar de hablar de cambio climático, va a poder dejar de hablar de pérdida de biodiversidad, va a poder dejar de hablar de minerales o de energía, porque digamos, la crisis ecológica o la crisis de Gaia, digamos, como agente político ha irrumpido, y es un agente político con el que no se puede negociar, ¿no? En este momento, una buena parte de las desigualdades que se están profundizando y que existen en el mundo, que no surgen de ahora, sino que ya existían, tienen que ver con el agravamiento de la crisis ecológica, ¿no? Países que históricamente habían sido utilizados como mini vertedero ven una intensificación de todo el proceso extractivista para extraer minerales al servicio de procesos que incluso en algunos lugares se denominan ecológicos, ¿no? de transiciones ecológicas. O vemos cómo existen dificultades, digamos, para que se reproduzcan algunas cosechas, o existen dificultades con el agua, ¿no? Es decir, y eso revierte, desde luego, no simétricamente en toda la población, sino que revierte de forma mucho más intensa en aquellos sectores de población que desde diferentes ejes de dominio están en una situación desfavorecida, ¿no? La crisis ecológica tiene una marcada perspectiva de clase, una marcada perspectiva de género, es racista y colonial, ¿no? Y desde luego también es profundamente antropocéntrica, es decir, otros seres vivos no humanos
sufren en mayor medida también esta crisis ecológica que estamos atravesando, ¿no? Por tanto, a muchas de nosotras nos gusta más hablar de crisis ecosocial, porque es una crisis de la trama de la vida, que fuerza el cambio en la trama de la vida, pero sobre todo es una crisis que lo que pone en riesgo es la inserción humana armónica en la trama de la vida. Es una crisis que pone en riesgo la supervivencia y la supervivencia digna de muchos humanos y humanas, ¿no? Lo que le pasa a la naturaleza le pasa a las personas porque somos sujetos de destino con ella. La idea de colapso es una idea que yo creo que requiere ser bien explicada y bien contextualizada, ¿no? Yo creo que es obvio que la comunidad científica dice que estamos viviendo el riesgo del colapso de algunos sistemas ecológicos, y ahí colapso tiene un significado muy preciso. Es cuando un ecosistema, un sistema ecológico, un sistema vivo deja de poder funcionar con arreglo a las normas que funcionaba y entra en una dinámica de innovación absolutamente radical que no se sabe dónde va a acabar, ¿no? Esa idea está. Y cuando hablamos, hay algunas personas que hablan de colapso para referirse al colapso de la civilización socioindustrial, es decir, termoindustrial. Ahí también tiene un significado preciso, es decir, es digamos, el colapso de un metabolismo económico globalizado, industrializado, que no se puede mantener con el mismo tamaño, y ahí estamos hablando del declive, del largo declive de ese modelo. Y luego podríamos hablar de los colapsos en territorios y vidas concretas, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas personas, por ejemplo, yo me acuerdo de una persona del pueblo mapuche, una lideresa mapuche que conocí en su momento, que decía: hablan ustedes del colapso ahora en Occidente, del colapso para todos, y nuestra cultura colapsó hace 500 años y aquí estamos resistiendo, ¿no? O sea, sin lugar a dudas hay vidas colapsadas, ¿no? Cuando yo pienso, por ejemplo, en los campos de personas refugiadas, o pienso en los centros de internamiento de extranjeros, o miras lo que está pasando en lugares, por ejemplo, en lugares de frontera, que yo creo que son ahora mismo lugares de vulneración absoluta de derechos, es difícil no darse cuenta de que ya hay vidas que están colapsadas, ¿no? Por tanto, es como cuando hablamos de ecofeminismos, de ecologismos, es decir, tendríamos que hablar de colapsos y precisar muy bien de qué hablamos cuando hablamos de colapso, ¿no? Porque la idea del colapso como una especie de Armagedón, como un momento preciso en el que la vida empieza a tener problemas, creo que es un concepto erróneo. En realidad no conozco a casi nadie que lo haya utilizado, pero sí es verdad que al utilizarlo se empieza a caer rápidamente en la pregunta de ¿pero tenemos tiempo de evitarlo? ¿Pero tenemos tiempo? Y dices, bueno, ¿de evitarlo para quién? ¿No? Es decir, porque muchas veces cuando se dice tenemos tiempo de evitar el colapso y te preguntan con angustia, dices, o sea, la pregunta que hay detrás es, bueno, ¿pero a mí me va a llegar? ¿No? Entonces, bueno, creo que conviene precisar y manejar el término de colapso como lo maneja mucha gente, en términos de largo declive o de desmoronamiento, digamos, de una determinada forma universalizada o pretendidamente universalizada de considerar la economía, la política y la cultura, ¿no? Bueno, esto de poner la vida en el centro, que ha sido una de las cosas de las que hemos hablado muchísimo las ecofeministas, conviene precisarlo y aclarar muy bien a que pasa un poco como con todo, ¿no? Porque te encuentras hasta banqueras, de estas que son presidentas de bancos que están en medio mundo, que hablan de la necesidad de poner la vida en el centro, ¿no? Y por poner la vida en el centro nos estamos refiriendo a la construcción de sociedades, de políticas y culturas capaces de garantizar las coberturas de las necesidades de forma digna para todas las personas, desde la conciencia de que vivimos en un planeta que está translimitado, en pleno proceso de transformación a causa del cambio global, por ejemplo, del cambio climático, y además en un planeta y en un contexto en el que hay que dejar hueco para el resto del mundo vivo, ¿no? Para ese
esa trama de la vida con la que compartimos el planeta. Entonces estamos hablando de algo que es muy preciso, es responder a la pregunta cómo vamos a garantizar que todo el mundo coma, que todo el mundo tenga vivienda, que todo el mundo acceda a la educación sin precisar que sea una educación única, sino a la forma de educación que cada cultura considere que debe mantener, que acceda a una determinada condición saludable, que acceda a los cuidados que necesita para mantener su vida, y todo eso se haga desde la conciencia de la realidad material que habitamos. Eso es lo que es poner la vida en el centro en este momento. Porque no hacerlo mirando las dos cosas a la vez puede hacer que apuntemos a propuestas y a luchas políticas que se transformen en extremadamente injustas porque no son escalables al conjunto de la población, o que pretendamos poner en marcha propuestas que puedan ser muy justas pero no haya base material para sostenerlas. Entonces ambas cosas tienen que ir a la vez, ¿no? Yo creo que pensar ahora mismo en poner la vida en el centro es hacer un ejercicio de lucidez y de conciencia tremendo del dónde estamos, mirar la realidad cara a cara y tener la capacidad y la imaginación de proyectar dónde queremos estar y dónde podemos estar, ¿no? Es decir, porque si no, entras en una dinámica de generación de utopías que son verdaderas fantasías. Necesitamos ecoutopías, digamos, que aterricen en la tierra y en los cuerpos y en lo que tenemos, ¿no? Desde ahí yo diría que las nociones de vida buena tienen que ser varias y tienen que ser construidas por las personas y las comunidades, ¿no? Más bien yo hablaría de que no hay una gran humanidad, sino muchas humanidades, de gente que a lo largo de la historia ha vivido y ha entendido las cosas de forma diversa, ¿no? Que se ha relacionado de forma distinta con el territorio, porque también el territorio es distinto y no es lo mismo las economías o las vidas que se gestan en unos territorios y en otros, ¿no? Depende mucho de la realidad en donde estemos. En ese sentido, pues por ejemplo en Occidente, se ha hablado mucho de la noción de calidad de vida, que yo creo que es importante reflexionar sobre qué es calidad de vida en el tiempo de la crisis multidimensional o cómo podemos sostener vidas con calidad en el tiempo de la crisis multidimensional. Y ahí hablaríamos pues de reconfigurar nociones de calidad de vida siendo conscientes de la ecodependencia y la interdependencia, y ya no tiene que ver con el nivel de vida que se ha manejado tanto en el concepto de progreso material que ha habido en Occidente, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, se habla de la vida buena o de la buena vida. Estaríamos, por ejemplo, con las propuestas que han venido de Abya Yala del Summa Causai, del Summa Cumaña, ¿no? Donde esas propuestas de buena vida yo creo que nos pueden servir como orientaciones importantes, porque son propuestas de buena vida que han estado muy ligadas también a la armonía, digamos, entre personas y con la tierra, ¿no? Es decir, no es un concepto de calidad de vida individual o de calidad de vida como el que ha habido en Occidente, es decir, que es que cada persona individualmente pueda tener cubiertas las necesidades, y si pueden estar sobrecubiertas mucho mejor, sino que el concepto de vida buena es una vida buena inserta en una naturaleza, una vida buena inserta en una comunidad, ¿no? Yo creo que ahí hay aproximaciones bien interesantes. Lo que quiero decir es que yo no me empeñaría en buscar un único concepto de vida buena y exploraría el que los pueblos, las organizaciones exploren cómo consideran que es vivir bien, y las únicas constricciones que colocaría es la concepción de la tierra como un sistema limitado y como un sistema autoorganizado, ¿no? Y la consideración ética y política de que todas las personas tienen vidas que merecen la pena ser defendidas, ¿no? Es decir, que romper la idea de que puede haber vidas descartables o vidas que valen más que otras, porque desde ahí se articulan conceptos de calidad de vida que pueden terminar siendo tremendamente excluyentes, tremendamente injustos, cuando no directamente fascistas. Dice Marina Garcés que no hay imaginación sin memoria, ¿no? Y porque a fin de cuentas recordar es volver a imaginar lo que pasó, es traer al presente aquello que pasó, ¿no?
hablar de que necesitamos la memoria para prefigurar el futuro no significa que vayamos a encontrar las soluciones en lo que vivimos en el pasado, por varios motivos. Primero, porque la flecha del tiempo es irreversible, ¿no? Y no volveremos nunca a un pasado en el que estuviera todo el petróleo debajo de la tierra. Digamos que no podemos recomponer condiciones iniciales o de partida a voluntad, ¿no? Por tanto, esta idea que tantas veces está en la expansión de las ultraderechas o de los populismos, de volvamos a recuperar un pasado que en realidad nunca existió, es importante combatirla, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la memoria nos trae la experiencia y la conciencia de lo que fuimos, de las relaciones que perdimos, de formas de vida que estuvieron ajustados a límites, de formas de disfrute y de felicidad que eran poco consumidoras en energía fósil, de formas de diversión y de construir en común que no eran altamente entrópicas, ¿no? Entonces, esa imaginación, esa memoria, digamos, puede ayudar a construir esa imaginación y, sobre todo, y muy importante, ayudar a no volver a transitar los mismos caminos que nos están llevando al desastre. Porque sin memoria es extremadamente fácil que volvamos a repetir una y otra vez ediciones de lo mismo, ¿no? Sin memoria es extremadamente fácil que cuando volvemos a tener la enésima gran crisis pretendamos salir de ella con más crecimiento. Habrá teñido o vestido o pintado de todo tipo de colores, puede ser verde, puede ser violeta, ¿no? Por tanto, yo creo que toda esta cuestión de la memoria es clave, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? La memoria en todos los sentidos, la memoria de vida, pero también la memoria histórica. La economía feminista tiene abordajes muy distintos para muchas cosas, ¿no? Es decir, hay una parte de la economía feminista que toda la cuestión de los cuidados la ha abordado desde la perspectiva de generar, digamos, medidas que pudieran conciliar la vida laboral con la vida personal, también con el planteamiento de desarrollo de servicios públicos que cubrieran una parte de los cuidados, ¿no? Y creo que hay miradas de la economía feminista que lo que dicen es necesitamos mirar desde otro lugar, ¿no? Y necesitamos una transformación importante. En primer lugar, eliminar esa dicotomía también falsa entre producción y reproducción, considerando que en realidad todo lo que hacemos debiera servir para reproducir cotidiana y generacionalmente la vida, ¿no? Y hay parte de esa producción que se hace en el mercado y parte de esa también producción que se hace en espacios invisibles, que es donde se desarrolla la mayor parte de los trabajos de cuidados, ¿no? Es una mirada que coincide también con algunas miradas ecofeministas a la hora de señalar que bueno, toda la parte de reproducción cotidiana y de los cuerpos se ha dejado un poco fuera de la economía porque se ha situado en el terreno de la biología, ¿no? María Mies, por ejemplo, señalaba que gestar o amamantar es también un trabajo, es también es el trabajo que se deriva de ser especie y es el trabajo que se deriva para reproducir la vida, ¿no? Por tanto, necesitamos darle una vuelta importante a todo el marco de la economía y considerar, preguntarnos qué es economía y de qué hablamos cuando hablamos de economía, y preguntarnos también qué es cuidado y de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, ¿no? Porque hay una parte los cuidados tienen una importante dimensión, desde luego emocional, pero tienen una importantísima dimensión material, ¿no? Es decir, son horas de trabajo, son horas de esfuerzo, son horas de dedicación y a veces, y desde mi punto de vista, desde miradas progresistas y desde miradas alternativas, el discurso de la reivindicación de los cuidados a veces nos pasamos de frenada, ¿no? Y entonces los cuidados quedan señalados o caracterizados como una especie de conducta altruista y amorosa, ¿no? Que debe ser protegida y debe ser cuidada, sin darnos cuenta
que el propio neoliberalismo y las propias opciones, digamos, ultraconservadoras han mistificado también tremendamente el cuidado, ¿no? Es decir, el neoliberalismo, por ejemplo, habla y defiende de una manera tremenda el individualismo atroz, excepto en el ámbito de la familia. Es decir, las miradas sobre la familia, que es la gran corporación del patriarcado, son tremendamente coincidentes en miradas ultraconservadoras, en miradas neocon, en miradas neoliberales y también a veces en miradas progresistas, ¿no? Es decir, con una defensa de la familia sin cuestionamiento del propio modelo de familia dominante, ¿no? A mí me encanta el trabajo, por ejemplo, de Melinda Cooper, cuando llama la atención sobre esta, esta cuestión del abordaje de la cuestión familiar como una especie de institución prácticamente intocable a proteger, ¿no? Yo creo que las familias y las tareas reproductivas tienen que ser claramente protegidas, ¿no? Pero es importante, para mí, por lo menos, no encasillarlas o centrarlas solo en el ámbito familiar, que viene a ser esa gran corporación del patriarcado donde hay que discutir mucho relaciones de poder, relaciones de dominación, ¿no? En este sentido, yo creo que las políticas o las propuestas de la economía feminista siguen líneas diferentes, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, ¿no? que yo creo que tienen que ser profundamente revisados, y hablaría de servicios público-comunitarios que tienen que ser atendidos, y unos servicios públicos que sean dignos desde una doble mirada, ¿no? Dignos para las personas que son cuidadas y dignos con las personas que cuidan en ellos, ¿no? Los trabajos de cuidados, cuando son pagados, han sido los trabajos menos valorados, peor visibilizados y más despreciados y peor pagados de todo el mercado laboral, ¿no? Y además trabajos que fueron históricamente migrantes, primero de las chicas que venían a los pueblos a servir y posteriormente, según la economía se globaliza, de personas, mayoritariamente mujeres, que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen los metabolismos económicos en Occidente, ¿no? Necesitamos trabajar, digamos, con la perspectiva de la centralidad de la vida y de la sostenibilidad de la vida, en ver qué tipo de servicios públicos necesitamos. Necesitamos servicios públicos para el cuidado de las criaturas, para el cuidado de las personas mayores. Yo creo que lo que ha pasado con la pandemia lo he evidenciado de una forma tremenda, ¿no? Y servicios públicos que no sean servicios mercantilizados. Que no sean servicios mercantilizados no quiere decir que no haya en ellos personas pagadas. Lo que quiero decir es que no sean concebidos como mercancía, es decir, como instrumento generador de plusvalías y de tasas de ganancia que se acumulen, ¿no? Hablamos de servicios públicos que no estén privatizados, que estén bajo el control de la sociedad. No hablo solamente de la mera estatalización, hablo de control social, ¿no? De ese tipo de servicios públicos, ¿no? Pero el cuidado, las políticas de cuidado no están solamente centradas en que existan más y mejores residencias, en que existan más y mejores escuelas infantiles, ¿no? Sino que cuando hablamos de política de cuidado estamos hablando de mirar el conjunto de la política pública desde la perspectiva de la centralidad de la vida, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de unos cuidados dignos con una ley de extranjería que lo que hace es vulnerar y colocar en una situación de tremenda indefensión a una buena parte de las personas migradas que luego van a ser cuidadoras o que son cuidadoras, ¿no? O cómo vamos a hablar de cuidados con una política fiscal que es injusta y que no tiene como principal propósito orientarse a la centralidad de la vida. O cómo podemos hablar de cuidado si no hablamos de una política de vivienda que haga que la vivienda sea un derecho que cubra la necesidad de la vivienda para el conjunto de las personas. Lo que quiero decir es que podemos hablar de una política feminista del cuidado para hablar como de las cosas más inmediatas que tienen que ver con la atención a los cuerpos,
pero hablamos de una política feminista de cuidados que tiene que ver con la transformación profunda del conjunto de toda la política pública, de sus objetivos, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de cuidados, estamos hablando de la necesidad, de nuevo, de esa garantía de condiciones de vida dignas para todas las personas, porque no se puede cuidar de la vida si no se garantiza el acceso a la vivienda, el no tener miedo a no estar regularizada y que por tanto pueda ser detenida y expulsada en cualquier momento. En una sociedad donde hay violencia no puede haber cuidado, ¿no? Por eso Amaia Pérez Orozco suele hablar de la política, de estas políticas, digamos, de la centralidad de la vida o de las políticas del enfoque de la sostenibilidad de la vida, como ella dice, como una palanca y como un faro de la política pública. Es una palanca porque nos sirve ya para transformar cosas concretas que afectan a las condiciones de vida de la gente, y es un faro porque permite rearticular todo el conjunto de la vida en común desde ese objetivo central de sostener vidas cuidadas, ¿no? Porque en este momento el objetivo central de la política no es sostener vidas cuidadas. Digamos que si hay alguna vida que no es precaria, es como subproducto de las ganancias capitalistas. Es decir, para que podamos tener una vida decente, la condición previa es que haya quien haya ganado todo aquello que quería ganar. Si esa ganancia no se produce, la vida de quienes están por debajo es que resulta que no merece ser cuidada. A mí la salarización del cuidado en las casas no es la medida que me parezca idónea, ¿no? En primer lugar, bueno, yo creo que es muy importante también reunirse y contar con las propias personas que están en las casas, porque a veces desde fuera tenemos la tendencia a pensar qué es lo que sería mejor para la gente y puede que no lo sea, ¿no? Es decir, que hay que contar. Yo me acuerdo de Laura Gómez, que fue directora de Igualdad en la Diputación de Guipúzcoa, y yo creo que es una de las personas que desde la administración pública ha hecho un trabajo que ha ido más allá. Mantuvo, por ejemplo, la política pública de pago a mujeres que estaban cuidando dentro del hogar, combinada con otras, porque decía que había mujeres que reclamaban que necesitaban eso. Es decir, tengamos en cuenta que el trabajo del cuidado, y sobre todo el trabajo del cuidado en el hogar y en la familia, es un trabajo que está cruzado por un montón de emociones y de afectos, no siempre positivas, pero que están operando ahí, ¿no? Y hay mujeres a las que el dejar el cuidado lo vivían de una forma tremendamente ambivalente. Es decir, había mujeres que decían: yo quiero terminar el cuidado de mi madre, quiero terminar el cuidado de mi padre hasta que muera, ¿no? Y yo creo que aunque tengamos que trabajar los procesos emancipadores para desfeminizar el cuidado y que las mujeres no lo vivan como una imposición y como una imposición moral, hay que tener en cuenta que vivimos en sociedades patriarcales donde de facto muchas mujeres lo viven así, y donde el hecho de elegir o no cuidar les carga también con unas emocionalidades tremendas, negativas, de culpa, de sensación de abandono. Es decir, que hay que contar con todo eso a la hora de pensar cuál puede ser la mejor manera o cuál puede ser la mejor forma en la que estas cuidadoras pueden desarrollar la función que están desarrollando, ¿no? O sea, yo no diría que como política pública la salarización dentro de la casa sea la mejor propuesta feminista, y creo que precisamente lo que hace falta es desfeminizar el cuidado y de alguna manera también desfamiliarizar la tarea de cuidado, de tal manera que sea el conjunto de la sociedad y de la comunidad y también de la institucionalidad pública la que se hace colectivamente cargo del conjunto de ese trabajo. Por eso creo que la apuesta por el cooperativismo, que la existencia de servicios públicos es absolutamente clave, ¿no? Pero no me atrevería, sin abrir grandes debates, a decir si hay que suprimir completamente el hecho de que haya personas que puedan ser ayudadas económicamente a desarrollar esa tarea en casa. Lo digo solamente desde el conocimiento que tengo de personas que
No diría han elegido libremente, porque nunca se elige libremente, y el trabajo de cuidado, como muchas otras cosas, también es fruto del deber, de la imposición y del miedo, ¿no? Pero al final somos conglomerados de muchas cosas que estamos condicionadas también por todo un sistema de relaciones, ¿no? Y he conocido gente a la que el no poder cuidar, aunque lo vivieran como una obligación, también les hacía sufrir enormemente. Entonces, creo que probablemente tengamos que hacer combinaciones de todas estas cosas, y que lo deseable sería ampliar los grados de libertad de las mujeres, mayoritariamente mujeres, para ver cómo escogen las formas de cuidar. Es decir, yo creo que si existen grados de libertad y existe la posibilidad de que desde servicios públicos sociocomunitarios nos podamos hacer cargo colectivamente, muchas mujeres estarán en mejores condiciones para decidir cómo lo quieren hacer, ¿no? Y si hay quien, usando esos grados de libertad, prefiere hacer esa tarea dentro del hogar, yo ahí sí que no vería ningún tipo de problema en apoyar materialmente esa tarea, simplemente para hacerla más sencilla, ¿no? Bueno, en primer lugar, somos un animal que se inserta en una trama de la vida, de la que obtiene el aire que respiramos, el agua que bebemos, el alimento que comemos, los bienes que permiten de alguna manera que podamos producir energía, calentarnos, desplazarnos, ¿no? Es decir, formamos parte de esa trama de la vida, y eso aboca a reconocer que somos seres radicalmente codependientes. Es que no hay vida posible sin naturaleza, no hay economía posible sin trama de la vida, no hay tecnología posible sin naturaleza. Es decir, no hay vida humana posible sin esa naturaleza. Luego, es evidente que dependemos de ella, ¿no? Y dependemos además de una trama de la vida que se autoorganiza, es decir, que no la controlamos a voluntad. Y dependemos de una trama de la vida que tiene límites que en este momento están completamente traspasados, ¿no? Luego, ahí hay un elemento obvio, ¿no? Y el segundo elemento tiene que ver con que habitamos y vivimos en cuerpos. Somos una naturaleza y una racionalidad encarnada. No somos algo que flota por encima de un cuerpo. Y un cuerpo que enferma, un cuerpo que nace y tiene que crecer, un cuerpo que termina muriendo, un cuerpo que envejece, ¿no? Un cuerpo que come, un cuerpo que ha de calentarse, un cuerpo que tiene múltiples necesidades simplemente para poder existir, y desde luego para poder existir bien. Cuando todas esas necesidades no están cubiertas, la vida o no se da o es una vida precaria. Y lo que sucede es que todas esas necesidades solo se pueden resolver en común. O sea, no me refiero en común utilizando la idea de lo común como moralmente superior. Me refiero a lo común en el plano más material, es decir, que no las puedes tener ni las puedes garantizar sola. La vida humana en solitario es inviable, ¿no? Todas y todos somos dependientes, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, y por tanto la dependencia, el depender de otras, no es una patología, sino un rasgo inherente de cualquier vida. Somos ecodependientes e interdependientes, ¿no? Y de eso depende la vida, ¿no? Bruno Latour solía decir, y ha dejado escrito hasta la saciedad, que la identidad de un pueblo o de una persona es una identidad que debiera estar muy vinculada a aquello de lo que se depende, ¿no? Por tanto, debiera ser una identidad terrícola, debiera ser una identidad comunitaria, ¿no? Y de eso es de lo que dependemos. Yo creo que en las sociedades occidentales solemos decir que sabemos muy bien cuáles son los problemas y sabemos muy bien de qué se depende, y yo discutiría esa idea. Yo creo que no es cierto. Es decir, yo creo que racionalmente se sabe que el petróleo se saca de la tierra, racionalmente se sabe y se vive con mucha más intensidad y cierta angustia en los momentos de sequía como este que estamos viviendo, que dependemos del agua, pero no diría que forma parte de la racionalidad colectiva
la noción de codependencia y de interdependencia. Yo creo que más bien todo lo contrario, ¿no? Que hemos creado una racionalidad totalmente ajena a la ecodependencia, totalmente ajena también a la interdependencia, por pura invisibilización, digamos, de aquello sobre lo que se sostiene la vida, y hemos generado una racionalidad intensamente analfabeta en lo ecológico y en lo vital, ¿no? Y además, paradójicamente, mucho más analfabeta cuanto más escalas en la especialización y en las ramas del conocimiento, ¿no? Es decir, cuanto más te has formado a veces, cuantos más títulos tienes, mucho más analfabeto eres en lo ecológico, ¿no? Te encuentras con mayores racionalidades a veces entre gente que no tiene una formación oficial o sancionada, digamos, por el modelo dominante, ¿no? Entonces, creo que hay un importante trabajo de alfabetización y de acompañamiento para reconocer qué es lo que somos, que es preciso hacer, ¿no? Nuestra cultura nos forma para desentendernos emocionalmente de los datos. Es decir, es una cultura que ha separado cultura y naturaleza, pero que ha separado también ciencia o conocimiento de experiencia y de saberes, ¿no? Es decir, es una cultura en donde la ciencia ha estado construida sobre aquello aparentemente objetivo, indiscutible y neutral, de tal modo que los datos eran algo que no estaban construidos emocionalmente. De hecho, una buena parte del prestigio de la ciencia en Occidente ha estado construida sobre la idea de que aquello que podía ser contado, pesado o medido, aquello que podía ser comprobado científicamente, pasaba a ser algo absolutamente incuestionable, precisamente porque así había sido concebido de forma racional, de forma separada de la emocionalidad, ¿no? Como bien sabemos, eso es una falacia y no hay razón desvinculada de emoción, como no hay emoción tampoco desvinculada de razón, ¿no? Es decir, y por eso a mí me parece que es importante lo de María Zambrano, lo decía de una forma muy bonita, ¿no? Ella decía que teníamos que construir una razón poética, y decía también que lo que necesitábamos era repartir el logos por el resto de las vísceras, ¿no? Que el pensamiento no estaba solo en el cerebro, sino que también pasaba por el resto del cuerpo. ¿A qué le llamamos pasar los datos por el cuerpo? Le llamamos, en primer lugar, a reivindicar de forma clara el conocimiento y los datos. O sea, a mí me preocupa enormemente que haya sectores del movimiento social o de la política que en este momento repitan tanto el discurso de que los datos no son importantes, de que los datos no mueven, de que los datos, digamos, porque es verdad que los datos por sí mismos no mueven. Es verdad que conocer a lo mejor algún aspecto de la realidad por sí mismo no transforma conciencias, voluntades o deseos, ¿no? Pero creo también que sin datos y sin conocimiento es imposible transformar y generar una emocionalidad que vaya en la línea de la transformación de deseos que es preciso hacer, ¿no? Por eso creo que pasar los datos por el cuerpo es trabajar en una línea comunicativa, pedagógica y discursiva que lo que hace es tratar de reconectar, ayudar a conectar, aunque sea de una forma un poco ortopédica, porque como nuestra cultura se ha fraccionado tanto, ahora hay que hacer una cierta ortopedia, digamos, para conectar lo que aparece separado, ¿no? Y generar esa racionalidad que pueda hacer entender que las concentraciones de las partes por millón que hay en la atmósfera de emisiones de gases de efecto invernadero, cómo conectan con las vidas de las gentes. O cuando estamos hablando de pérdida de biodiversidad, cómo esa pérdida de biodiversidad o de idiomas o de ideodiversidad, ¿no?, conecta de forma clara con las posibilidades de vida buena, ¿no? Entonces, en esto que ha sido la preocupación fundamentalmente ecofeminista de deciros, o sea, no se trata de desplazarlo todo a la naturaleza, como no desplazar todo a la cultura, como hacía el patriarcado, ¿no? No se trata de desplazar
del todo en la razón al todo en la emoción, ¿no? Porque las emociones al final y los sentimientos son conglomerados de datos, de vivencias, de experiencias, que son las que marcan las transformaciones posibles, ¿no? Entonces, cuando se dice no compartamos, no hace falta dar los datos, porque los datos ya se conocen, y eso por un lado, que no es cierto, y en segundo lugar, además de que los datos ya se conozcan, es que está comprobado que los datos y el conocimiento no mueven deseos, no transforman deseos, ¿no? ¿Y cómo transformas el deseo sin llamar la atención sobre lo que pasa, ¿no? Es decir, en sociedades, por ejemplo, que son adictas al crecimiento, en sociedades en donde el capitalismo ha triunfado porque es una verdadera drogadura que promete cosas que son tremendamente deseables, ¿no? ¿Cómo haces para transformar una sociedad y hacer deseable una vida mucho más suficiente en lo material si el motor que genera ese deseo no es que solamente gracias a eso vamos a ser capaces de generar vidas en las que vivir sea un proceso feliz, sea un proceso satisfactorio, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que yo he tenido la experiencia y la he tenido, y esto lo defiendo además con bastante fuerza porque llevo muchos años dedicándome a esto, ¿no? Yo primero me miro a mí misma. Yo he dejado de plantearme comer carne porque me moviera solo un sentimiento de piedad con los animales o de considerarlos mis compañeros de aventura planetaria. Pues siendo honesta tengo que reconocer que no. Ahora que me lo he trabajado, considero a los animales mis compañeros de aventura planetaria. Pero antes dejé de comer carne porque supe que los cultivos de soja o de otros estaban provocando una profunda crisis ecológica y el malestar de muchísimas otras personas. Yo, en ese caso, partí de un dato y haciendo consciente el dato y compartiendo con otros compañeros y compañeras decidí dar determinados pasos, ¿no? Es decir, yo en mi experiencia hay cosas que he conocido que me han hecho cambiar cosas. Me han hecho cambiarlas, bien es verdad que nunca individualmente, siempre acompañada de otras personas con las que reflexionaba y construíamos ese proceso de cambio en una cosa que te generaba un buen sentimiento también, ¿no? Un sentimiento de haberte convertido en una persona más consciente y disfrutar, digamos, ese proceso de cambio que querías hacer, ¿no? No, en mí misma nunca he cambiado nada, solamente si me analizo, y me he analizado mucho esto, no podría decir ningún cambio importante que haya hecho que pueda situar solo en una emoción y que no fuera asociado también a algo que haya sabido o haya conocido, ¿no? Entonces, me parece que es indisociable y creo que cometemos un error si por criticar con toda la razón que el tema de los datos y la frialdad de los datos no genera importantes transformaciones, creyéramos que solamente el generar emociones naif y desconectadas del todo, que además yo creo que es que no existen, que la emoción siempre está vinculada a algo que también sabes y conoces, pudiéramos transformar las cosas. Entonces creo que hace falta y de nuevo retejer y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los datos, después del entrenamiento de siglos que hemos tenido para separar los datos de la experiencia, cómo hacemos para volverlo a reconectar y retejerlo, ¿no? Y ahí creo que precisamente la mirada del arte, la mirada del pensamiento artístico, la mirada de otros lenguajes nos pueden ayudar. Ya no son solamente los lenguajes de los datos de la ciencia, sino recuperar, como están haciendo tantas personas artistas, esos datos científicos para colocarlos en otros lenguajes que también mueven más, ¿no? En general, la gente cuando ante alguna situación de shock o algún momento de una información que te remueve, un dato que te remueve, ¿no? Hay muchas veces que se produce una intensa reacción emocional, ¿no? Pues cuando ves una gran desgracia o cuando se han producido a veces pues naufragios, por ejemplo, de pateras y
te ha llegado una fuerte información y has visto una imagen y te ha llegado un dato, ¿no? Es decir, hay veces, yo creo que con mucha frecuencia el dato indigna, puede enfadar, ¿no? Y yo creo que hay una clave básica que es si existen lugares donde tú puedas enganchar o conectar tu indignación, tu enfado, tu rabia o tu ilusión, ¿no? O sea, yo creo que con más frecuencia de las que parece hay reacciones también emocionales a los datos y a la información que nos llega, y quizás lo que hay es una atomización social tremendamente fuerte y no detectas o encuentras ni espacios ni tiempos para poder canalizar ese enfado, esa rabia o esa ilusión, ¿no? Entonces, a mí me parece que para que el dato o para que la información o para que la emoción o para que esos datos pasados por el cuerpo de alguna manera puedan generar una cierta transformación social, hemos de tener unos mínimos coágulos comunitarios en donde eso se pueda enganchar, ¿no? Porque desde la soledad lo que sucede es que se termina produciendo una especie de digamos, impermeabilización. Es decir, una vez que has visto 3 naufragios y te ha conmocionado 3 veces la imagen de una criatura ahogada en el estrecho, de personas muertas en una patera o los cuerpos violentados en una guerra, una vez y no has encontrado un espacio productivo en donde poder canalizar, lo que haces es defenderte contra ese dolor y terminas generando como cierta distancia, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que durante la pandemia fue tremendamente significativo que la impresión que a tanta gente le dio ver las personas hacinadas en los hospitales, o ver viejitos que no podían salir a la calle a hacer la compra, o ver niños y niñas que no podían seguir sus clases porque no tenían una tablet, ¿no? Hizo y mostró cómo en un mundo en el que se dice que a la gente no le importa nada, en realidad había mucha gente a la que las cosas le importaban. Y como había espacios de gente que se había empezado a articular pues mucha gente se enganchó ahí. Es decir, yo diría que no es cierto que la información, los datos y la emoción no muevan a las personas, ¿no? Otra cosa distinta es que en los momentos de shock nos encontramos con unos medios de comunicación y con unos canales de distribución de la información que están todo el rato proyectando, y en los momentos que no son de shock, o todas estas cosas están muy invisibilizadas o van pasando por destellos y son abandonadas constantemente, ¿no? Entonces, esto me hace pensar que la distribución o el pensar cómo distribuimos y por qué canales la información y el generar espacios donde la gente se pueda enganchar es clave, ¿no? No digo con esto porque yo no creo que una persona pueda mantenerse, ni siquiera una persona activista, se mantenga a lo largo de todo el tiempo en una punta de emoción y de activismo que le hagan estar, digamos, como súper conectada con lo que haya. Los movimientos sociales también van teniendo reflujos, momentos de eclosión y momentos en los que bajan, ¿no? Pero me parece que con lo que estamos viviendo y con lo que estamos viendo en el momento actual es muy importante mantener, aunque sea mínimos espacios de articulación comunitaria, porque cuando vienen estos procesos de shock, y vendrán, la clave va a ser que haya donde engancharse, ¿no? Es decir, yo me parece que si hay donde engancharse, es mucho más fácil que surjan relaciones de apoyo mutuo, de cooperación, que si ese momento de miedo, de angustia, lo vives en soledad, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que una parte importante del movimiento social o de la articulación del movimiento social tiene que estar en crear núcleos comunitarios por abajo. No porque desprecie lo que pasa en las instituciones, que a mí me importa lo que pasa en las instituciones, no soy de las que digo no quiero saber nada de lo que está, no veo ningún tipo de esperanza ni de futuro ahí, no sé si diría esperanza, pero me parece que determinadas personas y determinados ámbitos de la institucionalidad pueden ser también palancas para establecer alianzas público-comunitarias, ¿no? Pero desde luego me parece que
que la tarea de no estar sola en este momento o el propósito de no estar sola ahora mismo es clave. Vivimos una sociedad del miedo a todo, ¿no? Del miedo a no tener trabajo, del miedo a perderlo, del miedo a no tener casa, del miedo a quedarte sin ella, el miedo a no ser capaz de alcanzar lo que esta sociedad te dice que tienes que alcanzar para tener éxito, es decir, tener una carrera universitaria, haber terminado tu máster, es decir, una sociedad muy, digamos, muy invisibilizadora y muy devaluadora de lo comunitario y del apoyo mutuo, que lo esconde mucho, ¿no? Muy meritocrática, en el sentido de colocarte a ti la responsabilidad de ser sujeto de tu propio éxito, es decir, cuando tú no tienes trabajo es que no eres empleable, cuando tú no has tenido éxito es que no te has esforzado, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y no considerar un poco como lo difícil que es ahora mismo insertarse, digamos, dentro de estas sociedades. Pero paradójicamente, digamos, hemos perdido la capacidad de sentir miedo, sentir precaución, sentir cautela o sentir incluso angustia por las cosas que realmente nos ponen en peligro, ¿no? Es decir, se dice, a mí me llama mucho la atención ahora mismo, por ejemplo, que se habla de que hay que atajar el problema mental, de salud mental, de la ecoansiedad, ¿no? Cuando dices, ostras, es que quizás sentir un poco de ansiedad porque no se haga nada ante los problemas que vemos delante no es un síntoma de enfermedad mental, sino que quizás es un síntoma de estar sano, ¿no? De ser capaz de identificar qué es lo que te pone en riesgo, que yo creo que es una cosa clave, ¿no? Digamos que el capitalismo y el capitalismo neoliberal se ha apoderado, y yo creo que eso es una cosa tremenda, de la maquinaria de generar miedo. Es que te marcan a qué le tienes que tener miedo y a qué no, ¿no? Entonces, el asunto es que, digamos, por un lado aparece todo el discurso tecnoutópico de no tengas miedo y no te angusties, que algo se inventará para resolver las cosas, ¿no? Pero por otro lado, nos encontramos con que una buena parte de esa comunicación de lo que pasa y la comunicación de los datos genera miedo, ¿no? Es decir, genera angustia y miedo de decir, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a vivir? Y entonces, desde mi punto de vista, es completamente necesario que sepamos lo que está pasando, es natural y necesario que sintamos un poco de rabia y de dolor al quedarnos vacíos y huérfanos del relato dominante del progreso, es decir, de darte cuenta que la idea del progreso y la promesa de que las vidas siempre iban a ser un proceso que iba de un pasado peor a un futuro mejor, no son ciertas, ¿no? Es decir, es que hay duelos que hay que hacerlos, ¿no? Y me parece que tratar a las personas de forma infantilizada y no como personas adultas, no dejarles hacer ese duelo, es una muestra también de elitismo, ¿no? Otra cosa distinta, completamente distinta, es que tengamos que pensar cómo acompañar ese duelo, ¿no? Y que la comunicación o el trabajo que hacemos cuando hablamos de la crisis psicosocial sea un trabajo que tenga que ser consciente y que tenga que acompañar ese proceso de descubrimiento que es el que hemos hecho todas en algún determinado momento, ¿no? Y que además el sentido que tenga ese descubrimiento, esa precaución o ese miedo ante que si no hacemos nada lo que tengamos por delante sea una situación compleja, tiene que ir acompañado también con la generación y el trabajo en horizontes de deseo que sean compatibles con la realidad material que tenemos, ¿no? Por eso lo de la imaginación y lo de la memoria, ¿no? Es decir, hemos de trabajar desde mi punto de vista situando como dos cosas que van en paralelo. La primera es que cuando sabes dónde estás y proyectas con otras hacia dónde quieres ir, el propio camino ya es un camino de motivación, ¿no? No estamos haciendo un camino que no sabemos dónde llevará,
pero el camino en sí mismo llena de sentido vital y puede ser un camino que funciona bien, ¿no? En segundo, es decir, no negarnos la posibilidad de que las cosas salgan bien. Es decir, si las cosas las hacemos y las trabajamos, pueden salir bien, ¿no? Y entonces, como pueden salir bien, el involucrarnos en el trabajo para que salgan bien es ya una tarea, yo diría casi que gozosa, ¿no? Y es una tarea que se puede vivir con alegría, porque estamos haciendo o estamos trabajando en el camino de que las cosas salgan bien y no nos lo hemos negado previamente, ¿no? Y luego, por otro lado, está la cosa de hacerlo en común. O sea, yo estoy convencida y además lo he vivido y conozco mucha gente que además me lo ha transmitido en entornos tremendamente hostiles, y es que cuando tienes una comunidad densa, cuando hay unas relaciones sociales densas y satisfactorias, incluso en entornos tremendamente hostiles, tú puedes tener la sensación de que estás a salvo, ¿no? Es decir, esto lo ves mucho en sociedades muy violentadas y muy precarizadas, donde se es plenamente consciente del riesgo que existe y, sin embargo, en el cotidiano una se siente a salvo, porque está rodeada de una comunidad que cotidianamente sostiene la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es importante crear esos espacios en donde incluso en circunstancias hostiles te sientes a salvo, ¿no? Y trabajar desde el proyectar esos horizontes de deseo y ponernos en marcha hacia ellos, ¿no? Eso es a lo que Joanna Macy le llama esperanza activa, porque a veces nos escuchamos unos discursos esperanzadores que a mí eso sí que me dan una bajona cuando te dicen, mira, tú no te preocupes que al final todo saldrá bien. Y dices, bueno, pero ¿cómo, no? O sea, ahí te sale la visión de decir, no, o sea, no, cruzarte de brazos y confiar en que quienes han creado los desastres te los van a resolver, es que a mí me parece de una ingenuidad. Vuelvo a retomar a Marina Garcés cuando dice que la educación y los sistemas de educación formal, sobre todo, son sistemas de educación que se mueven en la ambivalencia, ¿no? Por un lado, someten porque reproducen lógicas de conocimiento y de vida y se sitúan al servicio de la formación de personas que sean capaces de funcionar bajo esas lógicas, ¿no? Y por otro lado, libera porque siempre ha habido como una especie de pulsión dentro de los ámbitos educativos, de movimientos de renovación pedagógica, aunque no fueran los mayoritarios, ¿no? Y de gente, pues ahora mismo, por ejemplo, aquí estamos haciendo esta entrevista en una escuela de formación de adultos, ¿no? De pedagogía popular, ¿no? Ha habido ámbitos en donde la educación precisamente tenía como función llamar la atención sobre las dominaciones, sobre las violencias y generar, digamos, una educación emancipadora que pudiera servir para la emancipación, ¿no? Por tanto, tiene esa ambivalencia, ¿no? Y dentro de ella nos podemos encontrar, digamos, una reproducción sistemática de lo que hay y a la vez destellos que te permiten mirar de otro lado. Yo creo que muchas personas tenemos la experiencia de haber tenido algún profesor o alguna profesora en el ámbito de la escuela o de la educación formal que te abrió los ojos, ¿no? Y te acuerdas de esa, no te acuerdas de todos los demás que no te abrieron los ojos ante nada, ¿no? Lo que quiero decir es que esas cosas conviven las dos, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista es un espacio de disputa que merece la pena disputar, ¿no? Hace unos años hicimos un estudio que se llamaba el currículum oculto antiecológico de los libros de texto, y el resultado de aquel estudio que hicimos, por decirlo rápidamente y no consumir mucho tiempo, mostraba que los niños y las niñas en general recibían una verdadera inyección de neoliberalismo en vena desde que entraban en la escuela a los 3 años y en todas las etapas posteriores, ¿no? Que mayoritariamente el modelo de pensamiento que se transmitía era el modelo, una idea, una noción de progreso convencional, una noción además de progreso literalmente vinculada al crecimiento económico,
una idea de la tecnología omnipotente capaz de resolver incluso los problemas que ella misma creaba, una filosofía que no te permitía reflexionar sobre la condición humana ecodependiente e interdependiente, unos idiomas que estaban pensados fundamentalmente para el viaje, el turismo y el consumo, ¿no? Es decir, nos encontramos, desde luego, una ausencia total de la reproducción de la vida, además de una menor presencia, un dato mucho más mecánico, ¿no? de mujeres a lo largo de los libros de texto, ¿no? Es decir, que vimos esto, ¿no? Y luego revisamos el currículo oficial en el Estado español y lo que vimos es que el currículo oficial en el Estado español y las leyes educativas respondían más o menos a lo mismo que había en los libros de texto, es decir, tenían un poco la misma pauta y el mismo tema, ¿no? Empezamos a trabajar, me refiero desde Ecologistas en Acción, que es donde yo participo, ¿no? Empezamos a trabajar también toda la cuestión de cómo podría ser una educación, digamos, alternativa, ¿no? Y no nos centramos en la educación ambiental porque la educación ambiental había sido concebida como una educación, aunque no fue así a su inicio, no era así pensada, pero de alguna manera derivó en una especie de educación que entraba periféricamente en el ámbito escolar y era como, y a veces quedaba desgraciadamente reducida a talleres en la naturaleza o a despertar afecto por la naturaleza, que es fundamental y es muy importante, pero es una pequeña parte de lo que debiera ser una educación ante la crisis ecosocial, ¿no? Por tanto, trabajamos en tratar de ver cómo proponer un currículo alternativo, ¿no? Y de alguna manera el tema pasaba por lo mismo de siempre, ¿no? Una persona que se educa en un centro educativo, sale de una educación obligatoria, por ejemplo, desde nuestro punto de vista debiera salir concibiéndose racional y emocionalmente como una persona ecodependiente e interdependiente. Es decir, conocer cómo funciona la vida es clave, que somos el fruto de ciclos, que la naturaleza tiene límites, que si la naturaleza tiene límites hay que preguntarse quién usa qué, cómo lo usa y cuánto quedan para los demás entendidos como humanos y no humanos, ¿no? Que la vida humana no se sostiene sola, que hay que sostenerla intencionalmente, ¿no? Que puedes preguntarte, por ejemplo, cómo es posible que uno salga de su aula todos los días o salga del cole dejándolo sucio y al día siguiente se lo encuentre limpio. ¿Quién lo ha limpiado? ¿Cuándo? ¿Cuánto ganan las personas que lo limpian? ¿No? Ese tipo de preguntas son preguntas que tienen que tener abordaje educativo, ¿no? También dentro de ese currículo necesitamos aprender bueno, pues que hay otros seres vivos que nos acompañan en la aventura planetaria, en qué somos iguales, en qué nos diferenciamos, qué responsabilidades tenemos como animal especial que somos con el resto del mundo vivo, ¿no? También todo lo que tiene que ver con el aire, con la cuestión de la energía, aprender qué es la huella ecológica, cómo se distribuye, ¿no? Digamos, otro elemento que nos parecía clave en la educación y en el currículum es la vinculación con el territorio más próximo, ¿no? Es decir, concebir la propia escuela como un territorio que se interconecta con lo que hay alrededor, ¿no? En el barrio, en el pueblo, entender o mirar la vida que nace en los alcorques de los árboles, en los solares, conectarla con los cultivos que hay alrededor del pueblo en el que vivimos, ¿no? Y además esa vinculación con el territorio próximo nos puede ayudar a un tercer elemento que es el de tejer vida comunitaria, ¿no? Es decir, tejer también desde la educación comunidad, ¿no? No solamente comunidad educativa con los padres, las madres, el profesorado, quienes limpian la escuela, quienes hacen tarea administrativa y el propio alumnado, sino tener la escuela como un espacio de puertas abiertas donde entran los movimientos sociales que hay cercanos, el tendero, la tendera del barrio, los migrantes y las migrantes que viven en el espacio, es decir, un lugar en donde lo que enseña es mucho más, lo que enseña es también la propia comunidad, ¿no? Y un espacio próximo y comunitario en donde también aprendemos a intervenir, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, chulísimos de micropolítica urbana donde los chicos y las chicas de un cole han ido al ayuntamiento a
pedir que se transforme una parte del movimiento vial de su barrio, pues porque es peligroso, porque tiene demasiados coches, por lo que fuera, ¿no? Acompañando esos tres ejes, ecodependencia, interdependencia, vínculos y tejido comunitario y la cuestión del territorio próximo, el vínculo al territorio próximo, estaría la cuestión del aprendizaje. A mí me parece clave el aprendizaje de la diversidad como patrón sistémico de la vida, ¿no? Y cuando hablo de la diversidad, no me refiero a tolerar la diversidad, sino a ayudar a celebrar la diversidad, porque es que es clave para una educación ecosocial, ¿no? Y hablo de aprender a valorar los distintos tipos de familias que existen, aprender a valorar que hay gente pues, que camina con los pies, otras camina con silla de ruedas, que hay gente que habla con las manos y otra habla con la lengua y con las cuerdas vocales, ¿no? Aprender a valorar que hay distintas culturas, personas que vienen de diferentes territorios, hay personas en los coles hay personas gitanas, hay personas negras, hay personas blancas, hay personas que vienen de diferentes lugares, ¿no? y celebrar, digamos, esa diversidad. También hacer del espacio educativo un lugar de visibilidad y de diversidad interespecífica, ¿no? Hay animales, hay plantas, nos podemos hacer cargo de otros seres vivos también en el propio espacio escolar, ¿no? Y con esta idea, y luego los dos últimos elementos que yo destacaría, uno de ellos es aprender a desenmascarar todas las falsas soluciones y los modelos de mal desarrollo, ¿no? Hay que hablar de capitalismo, hay que hablar de economía verde, hay que hablar de capitalismo verde en la escuela, hay que hablar de las lógicas falsas que no han funcionado, de hacer crecer absolutamente todo como medio para llegar a la justicia, hay que hablar de redistribución de la riqueza como elemento clave, ¿no? Y hay que aprender a hacer pancartas, a ir a manifestaciones, aprender a desobedecer, aprender a discrepar, ¿no? Y lo último que yo señalaría es que hay que aprender a poner en marcha ya las alternativas, ¿no? Creo que las escuelas y los institutos pueden ser un espacio para experimentar en un entorno seguro, ¿no? Aprender a poner en marcha una cooperativa, crear un medio de comunicación, un movimiento social, crear y poner en marcha espacios para la disputa y la protesta, ¿no? Y creo que eso puede permitir desarrollar habilidades que son claves, como la de la deliberación, la escucha, el consenso, la construcción colectiva, aprender a desafiar el miedo que da enfrentarte a lo que está establecido, ¿no? Por tanto, ese espacio, digamos, de creación de alternativas y de experimentación de alternativas me parece que es también sería una función importante en la educación, ¿no? O sea, cuando tú miras lo que está pasando en los centros educativos, te encuentras de que hay muchísima más gente haciendo cosas muy chulas de la que parece. Lo que pasa es que mucha está muy sola en muchos centros, y hay otros centros que funcionan fenomenal y que tienen esa dinámica, pero están sometidos, cuando son centros públicos, a la espada de Damocles de que rápidamente te desmantelen un equipo educativo, trasladen al profesorado, y es que para hacer equipo educativo hay que dejar tiempo. O sea, esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Por eso también me parece que toda la movilización y toda la organización del profesorado y de la gente que se dedica a la educación en movimientos de renovación pedagógica o en espacios, digamos, activistas, me parece también muy importante, porque eso hace que la persona que está sola en un claustro realmente no esté sola y tenga la sensación de que, aunque sea con gente que está fuera de su centro, tiene apoyo, ¿no? A mí la cuestión del tiempo, fíjate, fue una de las cuestiones que hace años como que más me angustiaba. Decía, se necesitan los cambios rápidos, ¿no? Y lo que he hecho ha sido relajarme con la cuestión del tiempo, ¿no? Hay un refrán castellano que dice, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Y creo que a veces precisamente el poder acelerar o el poder impulsar una dinámica
tiene que ver con tomar el tiempo que necesita impulsar procesos que sean duraderos y que vayan bien orientados, ¿no? Que sobre todo por una cuestión de no quemarnos la sangre, porque por mucho que tú lo quieras hacer rápido, lo cierto es que rápido no lo consigues. La única forma que habría de conseguir importantes transformaciones económicas y políticas rápidas serían formas tremendamente autoritarias, ¿no? O no son deseables o normalmente quienes intentan poner en marcha formas tremendamente autoritarias no lo hacen desde perspectivas igualitarias ni desde perspectivas de garantizar condiciones dignas también de existencia política, ¿no? Entonces, yo creo que quienes somos activistas debemos tener la cuestión de la urgencia en la cabeza y tratar de estar transitando constantemente entre la prisa y la urgencia, ¿no? La urgencia es la conciencia de que necesitamos realizar profundos e importantes cambios, ¿no? Y la prisa, sin embargo, es el tema de hacerlo pasando por encima de pasos que necesariamente hay que dar, ¿no? O sea, yo lo que he comprobado es que la transformación, ahora que he estado participando en un proceso que ha durado 2 meses, ¿no? En el que han intervenido un montón de personas, en un proceso deliberativo en el que han intervenido un montón de personas que no estaban muy relacionadas con la cuestión ecológica ni el movimiento ecologista, lo que he comprobado ha sido que en 4 reuniones de 4 horas cada una de ellas, con una buena dinámica de deliberación y con una información adecuada, se ha generado un proceso de preocupación y de salto de conciencia que ha sido tremendamente relevante. Eso no quiere decir que eso se haya transformado en que las casi 200 personas que han intervenido se hayan involucrado militantemente y activistamente en la transformación y en el movimiento, ¿no? Pero a mí me ha dado que pensar que si todo este marco de personas tiene donde estar, o incluso vamos haciendo intervenciones de este tipo con, digamos, con personas que ya están activas y tienen cierta capacidad de multiplicación en espacios donde no están estas preocupaciones, bueno, pues que igual no es tan lento el proceso de transformación, es decir, que no hace falta que una criatura entre en un colegio súper sensibilizado con 3 años y salga a los 18 y luego estudie su carrera universitaria, sino que podemos trabajar y lanzar destellos que cambian y transforman muchas cosas. Y de nuevo aquí vuelvo a apelar a mirarnos a nosotros y nosotras mismas, ¿no? Y pensar quienes estamos activas, quienes estamos organizadas, desde cuánto tiempo llevamos haciéndolo o cuánto tiempo hemos tardado. Es que la mayoría han sido procesos de 3, 4 años, 5 años. No es mucho, no es mucho, ¿no? Entonces, me parece casi más importante el tema de, o sea, yo creo que ahora mismo el gran reto es que se necesita como mucho trabajo por debajo y estamos en un momento en el que la política institucional ha abandonado el trabajo por debajo y muchos movimientos y algunos movimientos sociales le están concediendo también una parte más importante del trabajo a lo meramente comunicativo o a la disputa de la hegemonía cultural a través de la comunicación que al trabajo más de hormiga, de organización y de trabajo que hay que hacer, digamos, en los territorios y en los lugares donde se vive, ¿no? Pero a mí ya no me angustia el tema del tiempo, ¿no? O sea, quiero decir, claro que me preocupa, claro que soy muy consciente de que las transformaciones hay que hacerlas y que corren prisa. Me enfada un montón, por ejemplo, cuando sí que creo, por ejemplo, que hay que hacer una tremenda presión de urgencia sobre las administraciones públicas. Es decir, porque hay postergar decisiones o tomar decisiones malas frena y complejiza muchísimo y hace mucho más difícil toda la transformación, ¿no? Ahí sí que creo que el peso y el aliento en la oreja digamos, con la dinámica de la urgencia tiene que ser importante, pero por otro lado
articularemos mayorías sociales que sean capaces de presionar en la medida en la que vayamos teniendo una mínima masa crítica que esté dispuesta a transformar estos procesos, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de hace, pues igual 15 años, las manifestaciones del 8 de marzo. O sea, eran muy pequeñas en la ciudad de Madrid. Y el movimiento feminista ha hecho un trabajo por debajo intenso que terminó eclosionando en 2008, en 2019, de una forma brutal. Es decir, o sea, yo también creo que hay mucho del trabajo que se hace que parece que no tiene resultado porque muchas veces eclosiona en un momento en el que no te lo esperas, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber vuelto a sitios donde había estado hace 15 años y he visto procesos de transformación en el pueblo, en lo que sea, se han puesto en marcha cosas en estos 15 años que creo que tienen mucho valor, ¿no? O sea, hay mucho más por debajo en lo invisible de lo que parece.